Continuamos con el siguiente ponente, el doctor Cristian Sánchez Reyes, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado por dicha universidad, magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y magíster en políticas jurisdiccionales por la Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con experiencia en Derecho Constitucional, Administrativo y Políticas Públicas. Exministro de Trabajo y Promoción de Empleo en Perú, ha ocupado altos cargos como Director General del Trabajo, adjunto del Defensor del Pueblo y asesor de la Corte Suprema. Se ha desempeñado adicionalmente como consultor para el Seguro Social de Salud del Perú, el Ministerio de Salud del Perú, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, entre otras. Doctor, bienvenido y adelante con su ponencia. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a los organizadores y a los auspiciadores de este congreso. Vale decir que la organización es impecable. Agradezco también que me permitan la oportunidad de estar por primera vez acá en esta linda ciudad. He podido conocer, al menos desde el balcón de la habitación del hotel La Ribera del Río. Me parece un paisaje precioso. Espero volver y tener más tiempo para conocer la ciudad como se merece. Bueno, a ver, este es un tema que parte de un caso que está en los tribunales de justicia del Perú. Es un caso controversial y la perspectiva que voy a presentar el día de hoy sobre cómo abordar este caso, que desde una concepción argumentativa del derecho puede calificarse como un caso difícil, es una perspectiva, yo diría que sometida al debate, ¿no? No pretendo sustituir otras perspectivas, más bien complementar las perspectivas estándar de solución de este tipo de casos, ¿no? El artículo que me toca ahora presentarles de manera resumida, es una ponencia que presenté para el Congreso, estudia una de las categorías de ilícitos atípicos, ¿no? Particularmente la categoría del abuso del derecho, ¿no? Hay una clasificación de los ilícitos como atípicos y dentro de esa clasificación se encuentran el abuso del derecho, el fraude de ley y el abuso de poder. Y lo novedoso es cómo aplicar esta categoría a ciertos casos o a la solución de ciertos casos difíciles del derecho del trabajo, ¿no? Y el caso empieza con una decisión empresarial, una decisión que adopta un grupo empresarial en mi país, que decide ejecutar al amparo de la Ley General de Sociedades una reorganización societaria compleja, ¿no? Entonces, este caso, como ustedes pueden ver, se entrecruza con normas que tienen que ver, o reglas que tienen que ver con poderes empresariales para ejecutar, de acuerdo a la Ley General de Sociedades de mi país, un proceso de reorganización empresarial, ¿no? El abuso del derecho tiene un reconocimiento expreso en la Constitución vigente de mi país y también en el Código Civil peruano, ¿no? O sea, hay un reconocimiento a nivel constitucional, lo cual, creo yo, fortalece en mayor medida su aplicación al tener pues un anclaje en la máxima norma de nuestro ordenamiento, ¿no? No obstante que tiene una presencia, una regulación, el abuso del derecho a partir de una regla de prohibición de actos u omisiones abusivas, desde la propia Constitución, su aplicación en el derecho del trabajo ha sido escasa. Escasa, pero en los casos donde se ha aplicado, me parece que ha tenido una aplicación sustantiva que vale la pena luego reseñar, y lo haré, me tendré unos minutos en adelante para darle algunos ejemplos, ¿no? ¿Y por qué es importante, o por qué consideramos importante, no solo tomar el estudio de esta categoría jurídica y aplicarla a derecho del trabajo, pues
Esa es la materia principal de la ponencia, ¿no? Y dos ideas que resumen de alguna manera lo que señalo en la ponencia, ¿no? En cuanto a la importancia de aplicar esta categoría para la solución de este tipo de casos, ¿no? Y creo que son dos razones fuertes, ¿no? La primera de ellas es poner de relieve, ¿no? Darle la relevancia que merece el papel que juegan los principios como límites a las reglas, ¿no? Los principios de cierta concepción del derecho tienen dos papeles principales, dos roles principales. Primero, dotar de sentido a las reglas jurídicas, y un segundo papel no menos importante es el de justificar las reglas jurídicas, ¿no? De tal forma que la utilización o el despliegue de poderes, en este caso poderes empresariales al amparo de reglas jurídicas de cobertura, de normas que confieren poder para ejecutar ciertos actos de naturaleza empresarial, encuentran verdaderos límites en ese otro tipo de normas que son los principios, ¿no? Y sobre todo los que tienen relación con la contención de poderes empresariales en el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Y ese, creo yo, de manera resumida, las razones fuertes de por qué la importancia de aplicar esta categoría para la solución de este tipo de casos, ¿no? Los antecedentes del caso. Bueno, a ver, en el año 2017, una empresa cuyo nombre no voy a revelar, por obvias razones, la empresa B toma una decisión empresarial, ¿no?, compleja, desde la cúspide de su estructura orgánica, que es nada menos la Junta de Accionistas, y en junio del 2017 decide desprenderse, transferir un bloque patrimonial constituido por las marcas y las patentes del portafolio de marcas y patentes de este conglomerado empresarial. Como ustedes pueden ver, esta operación se realiza, repito, bajo reglas de cobertura que están en la Ley General de Sociedades, bajo reglas que confieren poder para ejecutar actos jurídicos complejos, y en este caso el acto consiste en transferir el portafolio de marcas a una empresa que la propia empresa B crea por decisión nada menos que de la Junta de Accionistas. Entonces B le transfiere las marcas y patentes de su portafolio que estaban en su propiedad, que detenta la propiedad, a B, marcas y patentes creada por B. O sea, B le transfiere las marcas a B, ¿no? Ahí viene la transferencia e inmediatamente con esa transferencia, ¿qué ocurre? Pues B, marcas y patentes, la empresa que recibe el bloque patrimonial constituido por las marcas y las patentes de B, empieza a percibir regalías, ¿no?, royalties sustanciosos, y estas regalías empiezan a incrementarse en su monto con el tiempo. A lo largo del tiempo cada vez hay una mayor sangría de dinero de B a B, marcas y patentes, por el alquiler, entre comillas, de las marcas y patentes, y el dinero circula en el grupo, ¿no? Y esta transferencia de dinero de una empresa a otra empresa del grupo empieza a generar un incremento sustancial del gasto empresarial de B por los royalties, y esto a su vez afecta la base de cálculo para un derecho constitucional que es el derecho a la participación en las utilidades de los trabajadores. Entonces, como podrán ver, esta operación empresarial tiene un efecto directo en la base de cálculo de las utilidades de los trabajadores, la cual se ve sustantivamente disminuida por ese incremento exponencial de los gastos de B por el pago de las regalías a B, marcas y patentes, creado por ella misma, ¿no? El objeto social de B, marcas y patentes, está resumido ahí, y es el de custodiar, administrar y defender, proteger y generar valor de los derechos de propiedad industrial de B. Pero B, marcas y patentes, no nace al mercado con una experiencia amplia de gestionar marcas y patentes. No es que gestiona marcas y patentes tampoco de terceras empresas, solo gestiona las marcas y patentes de B, de la empresa que la creó, ¿no? Rasgos importantes del caso, ¿no? Esta organización empresarial, como lo he dicho, determina un gasto exponencial que empieza a crecer, que se empieza a disparar desde el año 2017 en adelante. Cada vez B tiene que pagar mayor cantidad de dinero por las regalías a B, marcas y patentes. Eso incrementa los gastos y disminuye la base de cálculos para las utilidades de los trabajadores, y los trabajadores empiezan a percibir menores utilidades, ¿no? Es decir, hay un efecto negativo, relevante, sustancial en el ejercicio
del derecho al cobro de las utilidades, que es un derecho también constitucional en mi país, ¿no? Los gastos se multiplican de una manera escandalosa. El incremento de los gastos de B por las regalías que le paga a B Marcas y Patentes a partir del 2017 significan un incremento del 700%, 7 veces más del gasto, ¿no? Como lo mencioné, el derecho a las utilidades en el Perú es un derecho de contenido constitucional. El artículo 29 de la Constitución establece claramente que el Estado reconoce el derecho a los trabajadores a participar en las utilidades. Este derecho, en la Constitución anterior, era un derecho que tenía un contenido más amplio, porque los trabajadores en el Perú, con la Constitución anterior de 1979, que fue dejada de lado por la dictadura del señor Fujimori, ¿no? Esa Constitución preveía, regulaba un derecho a la participación de los trabajadores mucho más amplio. Los derechos involucraban también la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. Habían empresas de propiedad social, había un decreto legislativo del gobierno, decreto de ley, perdón, del gobierno militar al amparo de la Constitución, que había desarrollado a través de normas con rango de ley, como es un decreto ley, las características de la participación de los trabajadores en la propiedad, ¿no? Podían tener hasta un determinado número de acciones. En la gestión, los trabajadores participaban representados en órganos de toma de decisiones relevantes de la empresa y también en las utilidades. O sea, era un derecho que tenía 3 componentes: la gestión, la propiedad y las utilidades. Con el cambio constitucional, evidentemente, el nuevo pacto social, un pacto social, lamentablemente, ahí cabe decirlo, espurio hasta cierto punto, porque no es un pacto social de salida de una dictadura, sino de perpetuación de la dictadura, ¿no? Que termina finalmente en el año 2000. No era el pacto social de otros procesos dictatoriales de salida, era un pacto para que la dictadura permaneciera en el poder. Y así lo hizo, ¿no? Ahí el derecho a la participación en las utilidades, y mejor dicho, el derecho de los trabajadores a la participación en la propiedad y la gestión desaparece y solo permanece la participación en las utilidades, que se mantiene hasta hoy en la Constitución de 93. De tal forma que si la participación de los trabajadores en otros ámbitos de la toma de decisiones, de la propiedad de la empresa, quedaba reducido únicamente a participar bajo un criterio de justicia distributiva en las utilidades, pues este tipo de organizaciones empresariales ejecutadas como vamos a ver más adelante en la parte final de mi exposición, con indicios más que suficientes de un ejercicio abusivo de un derecho, terminaban vaciando de contenido un derecho complejo, que ya había perdido 2 de sus manifestaciones: la participación en la gestión y la participación en la propiedad, ¿no? Y también no es menor la mención que hago acá a lo que señala el Código Civil. Claramente, la aplicación de la definición de abuso del derecho del Código Civil es sustantiva para resolver este caso, es una aplicación supletoria coherente con los principios del derecho del trabajo, y el Código es claro en proscribir el abuso del derecho y sancionarlo incluso con la posibilidad de que los daños derivados de un ejercicio o una omisión abusiva de un derecho puedan ser resarcidos a través de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿qué nos ha dicho? Brevemente reseño lo siguiente, ¿no? Los derechos no pueden usarse de forma ilegítima, ¿no? Esa es una sentencia que habla del fraude de ley, utilización fraudulenta de contratos temporales en violación del principio de causalidad en la contratación temporal en el Perú, y declara claramente que una de las herramientas para combatir el formalismo jurídico es recurrir a la categoría de los ilícitos atípicos, y dentro de ellos al fraude de ley y al abuso del derecho. El fraude de ley es muy utilizado en la jurisprudencia peruana y en la de otros países latinoamericanos, entiendo también que el de ustedes, es por ejemplo en la utilización de falsos autónomos o de contratos en apariencias civiles, pero que en los hechos se esconden relaciones de trabajo, relaciones asalariadas, ¿no? La figura del derecho, dice el Tribunal Constitucional, así como la del fraude de ley y la prohibición de ambas, ¿no? Si bien la Constitución peruana prohíbe el abuso del derecho, debe entenderse que hay una laguna ahí claramente que debe ser cubierta, en el sentido de entender que si la prohibición es del abuso del derecho, también abarca otros ilícitos atípicos como es el fraude de ley y el abuso de poder. ¿Cuál es la nota característica de ambos según el tribunal? Es que por un lado
el abuso del derecho y el fraude de ley permiten combatir el formalismo, como lo he dicho, ¿no? Permiten analizar a fondo ciertos actos jurídicos complejos que terminan lesionando a partir de la utilización de reglas jurídicas que confieren poderes o potestades, lesionan a través de esas normas de cobertura principios de igual o mayor relevancia y son técnicas pues, útiles para proteger principios, ¿no? Eso es lo importante de reconocer esta categoría de un profundo contenido valorativo. Y me sirvo acá de una breve cita de los profesores Atienza y Ruiz que señalan que los ilícitos atípicos, y esa es también la tesis del Tribunal Constitucional peruano, son acciones prima facie a primera vista permitidas, pero que dados todos los elementos relevantes del caso concreto que uno analiza y el que nos toca analizar el día de hoy, deben considerarse prohibidas, ¿no? Se utilizan por eso reglas que confieren poderes, normas de cobertura para ejecutar ciertos actos jurídicos, y en este caso complejos, con inclusive varias aristas económico-financieras, para terminar lesionando principios. Algunas características de lo que son el abuso del derecho y el fraude de ley. Me queda 1 minuto y medio. A ver, la existencia prima facie o a primera vista de una acción permitida por una regla, ¿no? La Ley General de Sociedades permite, bajo ciertas reglas jurídicas, que las empresas tomen decisiones empresariales y ejecuten actos de reorganización empresarial, transfiriendo activos o bloques patrimoniales constituidos por activos y pasivos, de acuerdo a reglas del derecho de sociedades, ¿no? La producción de un daño como consecuencia, y esto lo subrayo, intencional o no, no es necesario que se pruebe la intención, no es necesario probar la negligencia grave o culpa grave, ni siquiera dolo eventual, ni mucho menos dolo. La responsabilidad es objetiva. Bueno, varios civilistas me van seguro a discutir, a refutar esta idea, pero no, esto es mucho más complejo, no me corresponde analizarlo en esta exposición breve, pero subrayo que no interesa, se debe prescindir de si hay intención o no en el acto que termina lesionando un principio, ¿no? Y el carácter injustificado de ese daño a la luz del balance entre principios relevantes del sistema, ¿no? Otra nota particular es que para la configuración del ilícito atípico no es necesario, subrayo, esto sí lo destaco, que el daño sea intencional. La responsabilidad que se exige es objetiva, ¿no? Y finalmente la generación, a partir de ese balance entre principios que entran en juego en el caso concreto, de una nueva regla que limite el alcance de la primera, reputándose la conducta a primera vista permitida como prohibida, ¿no? ¿Y cuáles son las razones? Y con esto ya termino mi exposición. ¿Cuáles son las razones o los indicios que en este caso concreto nos permiten aseverar que hay un ejercicio abusivo de un derecho de parte de B? Pues son los siguientes, ¿no? B toma una decisión empresarial consciente. B y las empresas como B, y sobre todo cuando conforman conglomerados empresariales que incluso tienen ramificaciones a través de multinacionales, B es una empresa del mercado de bebidas alcohólicas en el Perú, por si acaso, ¿no? Y forma parte de un conglomerado empresarial que radica deslocalizado, fuera del Perú, ¿no? Toma una decisión consciente. Esa decisión consciente, además, queda revelada de la propia memoria, las memorias anuales que B publica por mandato de la Comisión Supervisora de Empresas y Valores del Perú. En sus memorias está la decisión consciente de su junta de accionistas, autorizada a su vez por la matriz, para crear una segunda empresa y transferirle como bloque patrimonial el portafolio de marcas y patentes, ¿no? O sea, es una decisión plenamente consciente, compleja, que toda empresa toma además, no de la noche a la mañana, sino son decisiones tomadas con absoluto escrúpulo e incluso premunida de informes tributarios, económicos, financieros y jurídicos, ¿no? Pero B, al tomar la decisión, incurre en una omisión grave, una omisión prevista incluso en las directrices de la OCDE. El Perú está adscrito a las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y a las directrices de la OIT sobre empresas multinacionales, y ambas prevén dentro de sus estatutos
la protección de la diligencia debida, ¿no? De alguna manera, la diligencia debida debe ser enfocada como parte de la buena fe empresarial que obliga a las empresas a que cuando toman este tipo de decisiones conscientes, premeditadas, que pueden generar perjuicios, y vaya que lo generaron, en la esfera patrimonial de trabajadores, en este caso las utilidades, deben primero comunicar a sus trabajadores de los efectos previsibles de esas decisiones, ya sea que afecten el empleo o que afecten condiciones de trabajo de manera sustancial. Y B no lo hizo. B publicó en su memoria anual, informó al Estado peruano, a la Superintendencia de Mercados y Valores, de la acción que iba a ejecutar como un hecho de importancia, pero omitió, vaya casualidad, informarle a sus trabajadores de esa decisión relevante y los efectos perjudiciales que B pudo haber previsto que iban a suceder. Segundo elemento, la nueva empresa constituida con el aporte de las marcas cedidas por B obtiene de B sustanciosas regalías o royalties por el uso de las marcas, de tal forma que los gastos por regalías de B se incrementan exponencialmente, pero como contrapartida tienen un efecto en disminución progresiva de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de B, ¿no? Nótese que BMP, B Marcas y Patentes, constituida por B, no es una empresa autónoma, no es una empresa tampoco que tenga una experiencia relevante en el mercado administrando portafolios de marcas y patentes de diversas empresas. Solo administra las marcas y patentes de B, que la creó para ese objetivo. No tiene otros clientes más que B. Es más, no tiene más de 15 trabajadores registrados en la planilla electrónica, a pesar que toda la fuerza de trabajo está en B. Las regalías pagadas por B a BMP no resultan razonables. Es más, hay indicios, está en camino una auditoría tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria del Perú, que audita a B porque al parecer B ha violado también reglas, y estos son indicios razonables porque la Administración Tributaria así lo ha determinado en la acotación que hace de cierto periodo de los impuestos a la renta. Al haber iniciado la auditoría respecto de la operación societaria de B, hay un documento relevante que hasta ahora no exhibe B, que es el famoso informe de precios de transferencia, que puede dar cuenta de que hay una sospecha razonable de que esta operación también tiene indicios de haber generado un fraude tributario, ¿no? B, en consecuencia, violó no solo la regla del Código Civil, la prohibición del abuso del derecho y el deber de reparar por los daños derivados del abuso del derecho, sino también la prohibición del abuso del derecho desde la Constitución. B debe reparar los daños y espero que ese sea el pronunciamiento de la justicia. Muchas gracias por su tiempo.